Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, para mí es un honor, un placer poder estar acá compartiendo esta jornada. Como verán, mi tema es algo muy amplio. De hecho, hay muchas áreas dentro de los adelantos en lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada hoy en día. Por ende, voy a intentar ser lo más clara y concisa posible. Puede ser que no... Ahí está. Bueno, cuando hablamos de lo que es la terapéutica en insuficiencia cardíaca avanzada, sabemos que tenemos en el 2016 las guías para diagnóstico y manejo de esta patología, pero ha ocurrido que en los últimos 10 años y del 2016 a la fecha ha habido muchísimos adelantos en diferentes áreas terapéuticas de la insuficiencia cardíaca, tanto en la industria farmacéutica como en el área de devices, dispositivos percutáneos, cirugía, trasplante, dispositivos de asistencia. Por ende, en este año surgió una actualización de estas guías haciendo hincapié en los nuevos avances en estas nuevas terapéuticas. Sabemos que las próximas guías van a estar programadas para el 2021. No solamente hubo avances en lo que es la terapéutica y la forma diagnóstica, sino que también se replanteó lo que es su definición, lo que es la definición de una insuficiencia cardíaca avanzada, justamente porque se fue viendo que esta población es una población muy heterogénea. Todos sabemos que es la vía final común de múltiples enfermedades cardíacas. Tanto es así que sabemos que hablar de insuficiencia cardíaca avanzada no sería exactamente igual que hablar de insuficiencia cardíaca refractaria o insuficiencia cardíaca en su estadio final. La idea no es hacer mencionar la idea de la charla, las definiciones de insuficiencia cardíaca avanzada, pero sí quería mencionar que ya desde hace varias guías anteriores, tanto en Europa como en América, se fueron planteando qué marcadores o qué factores debería cumplir un paciente para definirlo dentro de lo que es el grupo de insuficiencia cardíaca avanzada. A lo que quería hacer hincapié puntualmente es que no solamente tener una fe deteriorada habla de insuficiencia cardíaca avanzada y que sobre todo se hace hincapié en lo que es la clase funcional de este paciente, en lo que es la performance de este paciente, la calidad de vida de este paciente. Por eso es muy importante que cumpla con estos 4 marcadores en pacientes que ya están con una terapéutica optimizada según las guías. Han habido también y han surgido muchos scores pronósticos para intentar categorizar y estratificar a los pacientes que entran dentro de este grupo definidos como insuficiencia cardíaca avanzada. Si hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que pensar en pacientes en estadio D, un estadio final, justamente como comentaba también en la charla anterior el doctor Milstein, es un paciente que ya ha avanzado y ha pasado por toda esta escalera en forma ascendente, que sabemos que ya está con tratamiento optimizado según las guías, que ya ha sido pasible o se ha descartado la posibilidad de alguna terapéutica sea percutánea o quirúrgica y que estamos en un estadio final donde tenemos que pensar en o cuidados paliativos, o si es un paciente quizás para una terapia de destino, o pensar en un trasplante cardíaco, ¿sí? Sabemos que la población de insuficiencia cardíaca avanzada puede estar en este estadio, pero es muy importante saber que esta población es muy heterogénea. Tanto es así que pacientes que están en clase funcional 3-4, esta fue una clasificación que creo que es muy importante, la clasificación Intermax. Es una clasificación que estratifica los pacientes, se hizo en un registro de pacientes que era evaluar el riesgo de pacientes que iban a afrontar un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica. Pero terminó siendo una clasificación muy útil en esta población de pacientes porque justamente nos muestra esto mismo, que es una población muy heterogénea y que dentro de la clase funcional 3-4, que uno podría hablar de insuficiencia cardíaca avanzada, estadio D, tenemos diferentes categorizaciones y diferentes estadios de menor y mayor riesgo. Esto es muy importante para pensar en el tiempo que tenemos para actuar en este paciente. Si no es lo mismo un paciente que está en su casa, en clase funcional 4, todos sabemos que un paciente que está internado con dependencia inotrópica, haciendo eventos arrítmicos, y los dos están en insuficiencia cardíaca avanzada, pero son 2 pacientes totalmente diferentes y justamente como mostró este registro con una mortalidad muy diferente. También si lo hablamos y consideramos la clasificación según la insuficiencia cardíaca, según la fracción de eyección, esto también hoy en día sabemos se va a ir corriendo. Uno podría decir que el 50% aproximadamente estarían con una FACE deteriorada
y que tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca con FEI intermedia o moderada, el hijo del medio como se le ha clasificado, y los pacientes con fracción de eyección conservada. Esto sabemos que a medida que avance la edad poblacional, a medida que avance digamos el rango etario en la población, el envejecimiento poblacional, nos va a llevar a que esto se vaya corriendo más hacia la derecha, ¿sí? Que esto tengamos más pacientes o tengamos casi por igual pacientes con fracción de eyección reducida tanto como preservada. Esto sobre todo por lo que es la falla diastólica restrictiva y lo que es el envejecimiento poblacional. Al momento, uno siempre, y venimos haciendo hincapié en lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada, uno habla que los pacientes con FEI reducida aproximadamente del 1 al 10% van a entrar dentro de esta categoría de insuficiencia cardíaca avanzada. Y hablando un poco de este grupo, sabemos que hubo muchos adelantos en lo que es fármacos, en lo que es intervencionismo percutáneo, trasplante cardíaco, diferentes dispositivos de asistencia, tanto puente un trasplante como puente a la candidatura o terapia de destino, y en lo que es la cirugía cardiovascular. Solamente como para enumerar algunos, las glifosinas, todos los estudios que han surgido hoy en día con las glifosinas, vamos a hacer un repaso de algunos estudios dentro de estos grupos, los tratamientos vasodilatadores, el sacubitril o el sartán, y lo que nos ha demostrado en esta población de pacientes, el beneficio o no de livabradina, también tan discutida ya hace unos años, el tratamiento percutáneo en insuficiencia mitral, secundaria, funcional en estos pacientes, la utilidad de la ablación de la radiofrecuencia en la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la amiloidosis, como bien también mencionaba el doctor Pérez Arenas en su charla. Hoy en día se está hablando mucho de la amiloidosis porque hay en estudio nuevas terapéuticas para diferentes tipos de amiloidosis y pacientes que quizás antes no tenían posibilidad de mejorar al menos su clase funcional, hoy en día la tienen. Los nuevos anticoagulantes, los NOACs y lo que ha surgido en base a eso. El implante de SAI en prevención no isquémica, micardiopatia no isquémica, como también lo mencionó el doctor en su charla anterior. Lo que es la telemedicina, el telemonitoreo, que si bien esto no es una terapéutica en sí, lo que nos hizo y lo que lo que se está viendo y quizás veamos de acá a un futuro, es que nos va a ayudar en forma indirecta a prevenir justamente la mortalidad, porque vamos a poder detectar en forma precoz la descompensación del paciente, evitar que se interne, y eso también lo sabemos todos, aumenta la mortalidad. Respecto a lo que es la terapia de destino y trasplante cardíaco, también es otro área que está en crecimiento. Acá es nada más como para mostrarles, sabemos que ya desde hace años tenemos muchos estudios que han mostrado evidencia franca de beneficio terapéutico en esta población de pacientes. Comenzando a hablar de alguno de los grupos, sabemos que el sacubitril valsartán ha demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca el beneficio, ha mostrado la reducción de internaciones y de la mortalidad. El Paradigm fue el estudio inicial que se hizo en estos pacientes, que eran pacientes internados con insuficiencia cardíaca descompensada, pero hay estudios que han surgido después, el Pioneer, el Transition, que son pacientes con FEI reducida y que se comenzó a utilizar no solamente en la internación, sino justamente en el periodo de transición, no en forma ambulatoria como se hizo en el Paradigm, sino en la internación, el Pioneer, de nuevo para pacientes que quizás no habían tenido diagnóstico previo, era su primera internación por insuficiencia cardíaca, el Transition en el periodo de compensación de los pacientes durante lo que es la fase vulnerable, y el Paragon, que se dio a conocer muy recientemente los últimos resultados en el Congreso Europeo de Cardiología, en el que se vio que si bien no había beneficio en fracción de eyección preservada, había ciertos subgrupos, y creo que ahora van a comenzar a surgir los análisis de subgrupo, por ejemplo, mujeres en los que si bien no había reducción de eventos duros, habría ciertos beneficios. Eso es lo que vamos a ver quizás en los próximos meses. Hay estudios que también están en curso, que lo que están evaluando es un poco el mecanismo de beneficio intrínseco, y por lo cual esta droga está ayudando en lo que es la insuficiencia cardíaca, que como habíamos visto en esta diapositiva y en la anterior, justamente ayuda y exacerba lo que son los mecanismos de vasodilatación y reduce, frena, inhibe lo que son los mecanismos de vasoconstricción. Respecto a las glifosinas era un tratamiento que se comenzó a utilizar en la diabetes, en pacientes con diabetes, en los que se vio que se enlentecía la progresión o se prevenía o enlentecía la progresión de lo que es la insuficiencia cardíaca en esta población de pacientes, pero se comenzó a estudiar, ese fue el estudio DECLARE, pero se comenzó a estudiar que en realidad
la situación inversa. ¿Qué ocurría en pacientes con insuficiencia cardíaca, sean o no diabéticos, si había beneficios o no con esta droga? Y de ahí han surgido muchos estudios. Uno de los recientemente conocidos, hay muchos ahora que están en curso, con empaglifosina, con sotaglifosina. El inicial, la empaglifosina, que se dio a conocer, mostró beneficios. La idea no es hablar en detalle del estudio, pero justamente lo que hizo fue estudiar pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, diferentes subgrupos, sean o no diabéticos, y se vio que había beneficios en el seguimiento. Es un estudio que se hizo multicéntrico a nivel mundial. La Argentina colaboró con casi 300 pacientes. Nosotros hemos colaborado, hemos participado en el estudio. Eran pacientes con medicación ya optimizada según las guías, y se vio que había beneficio en mortalidad total, mortalidad cardiovascular, en reinternaciones y en la mejoría de la clase funcional. Esto más que nada como para mencionarlo, ¿sí? Glifosinas en insuficiencia cardíaca, seguramente se esté pensando tanto como el sacubitril o el valsartán en que sea una droga más de esta, que hasta ahora teníamos que eran 3 o 4 drogas que sabíamos nos daban beneficio y utilizábamos. Quizás tengamos 2 drogas más para iniciar a lo que es la artillería básica de tratamiento en esta población de pacientes. Un poco era más que nada para mencionarlo, y así están en curso muchos estudios con diferentes glifosinas. También quería mencionar la hipercalemia en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se está hablando, hay nuevas drogas, por ejemplo el patiromer. Hay estudios que se habían hecho en pacientes iniciales con falla renal, pero también lo que se está viendo es el beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca para poder o optimizar el tratamiento, o en pacientes que ya tienen tendencia a la hipercalemia y o falla renal asociada, podamos con esta medicación iniciar tratamiento con antialdosterónicos y que no tengamos el riesgo de la hipercalemia, ¿sí? O optimizar la medicación o poder iniciarla, completarla. Nos va a dar permiso o la posibilidad de poder dejar un tratamiento optimizado, completo, según las guías. Hay estudios también en curso también sobre diuréticos. Sabemos que los diuréticos reducen lo que es mejor, o sea, tienen una marcada mejoría en lo que es la clase funcional y la compensación de los pacientes, pero no hubo beneficios en los estudios hechos de acá hacia atrás en lo que es la reducción de la morbimortalidad. Sí hay nuevos estudios con diferentes diuréticos que están en curso, como el Tranfort con torasemida. También quería mencionar un estudio ya viejo, conocido por todos, lo que fue la ibabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca, el estudio SHIFT, que en realidad mostró beneficios, pero también algo importante, que esto se fue viendo en estudios posteriores, que la utilización de la ibabradina justamente para poder optimizar la frecuencia cardíaca previo al egreso del paciente, previo al alta, también se reduce en, digamos, lo que es morbilidad y en reducción de número de internaciones, ¿sí? Muchas veces una de las limitantes que tenemos los médicos que hacemos insuficiencia cardíaca todos los días es cuando queremos externar un paciente, el objetivo es que se vaya con todo el tratamiento iniciado, aunque sean mínimas dosis, y poder titularlo a la semana y en forma progresiva. Muchas veces tenemos limitantes y no podemos, o el paciente no tolera que podamos darle de alta con toda esta medicación. La ibabradina quizás es un paciente que está destetándose inotrópicos con efecto todavía, por ejemplo, del levosimendan, que nosotros lo utilizamos muchas veces para compensar pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en una fase descompensada. No podemos iniciar betabloqueantes o no lo toleran por hipotensión. Utilizar ibabradina para que el paciente pueda externarse con una frecuencia cardíaca controlada fue de utilidad para reducir también el número de internaciones. Algo que ya se ha mencionado en las charlas previas también, amiloidosis. Este es el algoritmo que nosotros utilizamos en nuestro centro, muy similar al que había mostrado también el doctor Pérez Arenas en su charla. Sabemos que al momento el tafamidis es una droga que lo que reduce o evitaría es el plegamiento, la disociación del tetrámero, y por ende reduciría el depósito del componente amiloide. Esto se vio que en la amiloidosis de tipo ATTR, sea tanto wild type o hereditaria, tiene beneficios. Eso es lo que demostró este estudio. Y hay muchas otras drogas y terapia génica que están en curso y en proceso hacia un futuro. Respecto a anemia y déficit de hierro en insuficiencia cardíaca, esto es algo muy importante porque sabemos que esta población tiene justamente muchas comorbilidades asociadas. La anemia es una de ellas, y muchas veces también tenemos deficiencia de hierro sin anemia. Y estos pacientes, se vio con el CONFIRM, son pacientes que
digamos, resolviendo y viene aportando hierro y digamos, estabilizando los depósitos de hierro, tanto tenga un déficit relativo como absoluto, hubo beneficios en lo que era la morbi-mortalidad. Respecto al CONFIRM, son pacientes que se hicieron con insuficiencia cardíaca crónica. Ahora están en curso varios estudios con pacientes en insuficiencia cardíaca descompensada, con pacientes internados. Nosotros estamos participando en uno de ellos, que es el AFIRM, y lo que se va a ver es si el beneficio también lo podemos ver y se evidencia desde el momento de la internación del paciente, no optimizando los depósitos de hierro en forma ambulatoria, sino también aprovechando la internación para optimizar y ajustar aún más el tratamiento en estos pacientes. Sabemos que es algo muy prevalente y que están en estudio otros estudios también, que son los que yo enumeré acá. Respecto a los NOACs, solamente quería mencionar dos cosas. Inicialmente, cuando se presentó el Commander, lo que un poco mostró que tenía también el Compass Trial un beneficio neutral, ¿sí? Que si bien había cierto beneficio en lo que era la reducción de eventos isquémicos, el resultado fue neutral a expensas del aumento también de un riesgo de sangrado. Cuando se analizó la población con insuficiencia cardíaca, se vio que si bien se reducía entre un 2 y un 3% el riesgo de eventos isquémicos, también se aumentaba un 2 o un 3% el riesgo de sangrado. Por ende, se dijo que quizás en esta población de pacientes no tendríamos mayor beneficio. Pero esto era pacientes con ritmo sinusal, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Pero recientemente se ha mostrado que la utilización de NOACs en forma aislada, no combinada, en pacientes con insuficiencia cardíaca y FA sería seguro y eficaz. Esto fue recientemente también mostrado en el Congreso Europeo de Cardiología. Creo que lo importante es saber seleccionar y evaluar en detalle cada paciente en forma particular. Respecto, pasando un poco de lo que es el área de fármacos, el tratamiento médico farmacológico, pasando a dispositivos endocavitarios, sabemos que se han publicado dos grandes estudios en lo que es el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional en estos pacientes, el MITRA-FR y el COAPT, con resultados muy disímiles, ¿no? O sea, eso fue lo que un poco se abrió en boga y se abrió en discusión. Y en realidad lo importante es justamente saber detectar y evaluar en cada paciente en particular y evaluar la prevalencia de lo que es la insuficiencia mitral desproporcionada o no. Si lo que se vio que la diferencia grande que hubo en estos estudios justamente fue la población, las características de esa población, ¿sí? Siempre, el beneficio se vio en aquellos pacientes que tenían fracción de eyección deteriorada y que eso prevalecía por sobre la dilatación, el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando la IM es desproporcionada es donde se vio mayor beneficio, eso fue lo que nos mostró el COAPT Trial. Nosotros tenemos en nuestro centro 18 implantes de MitraClip al momento, con buena, sin complicaciones en lo que es el periprocedimiento y con una buena evolución, favorable evolución al momento, a la fecha. También se está viendo esto mismo para lo que es la insuficiencia tricuspidia, también es algo que se está en boga ahora viendo y estudiando. Y respecto a la muerte súbita no voy a hablar mucho en detalle, ya lo comentó recién el doctor Milsten en su charla, solamente había puesto justamente el Danish, que su conclusión fue sin beneficio en prevención primaria de muerte súbita de miocardiopatía no isquémica, FEI menos de 35%, pero justamente lo que iba a hacer hincapié es que esta población, miocardiopatía no isquémica, no es miocardiopatía dilatada, idiopática o familiar, es un grupo también muy heterogéneo donde se incluye la miocardiopatía chagásica, el no compactado y otras etiologías, por eso justamente es un estudio que está muy sesgado, justamente por eso su discusión. Respecto a la terapia de resincronización, también lo ha mencionado el doctor, creo que lo más importante es saber seleccionar los pacientes y tener un buen equipo para saber, optimizar lo que es esa resincronización, es lo que le va a dar beneficio al paciente. Nosotros tenemos 380 pacientes con TRCD, de los cuales el 36% son isquémicos, casi el 60% es una miocardiopatía, es miocardiopatía no isquémica, respondedores 70% y superrespondedores 50%. Respecto al telemonitoreo, que me parece importante mencionarlo, está este dispositivo, el CardioMEMS, para monitoreo de presiones pulmonares. En el país se han implantado 2 al momento. La realidad, el objetivo, creo, de tanto lo que son dispositivos endocavitarios de monitoreo, lo que es el telemonitoreo, nos va a permitir adelantarnos en el inicio de una descompensación de pacientes con esta patología, con insuficiencia cardíaca, detectarlos en una forma precoz al comienzo de los síntomas y evitar así reinternaciones. Respecto a los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, sabemos que son un puente a
hipoterapia de destino, o a la recuperación, o a la remoción, o a la candidatura en aquellos pacientes que al momento tienen contraindicaciones relativas para el trasplante cardíaco o al trasplante cardíaco. Los dispositivos hoy en día han avanzado mucho. Acá vuelvo a repetir la escala de Intermax, que justamente fue en base a ellos que se originó para poder estratificar esta población y tener el timing, el tiempo al actuar al implante de un dispositivo. No es lo mismo un paciente que estaba en Intermax 5 a un paciente que estaba prácticamente en Intermax 1 en shock cardiogénico o dependiente de inotrópicos. Respecto a los dispositivos, han avanzado mucho en los últimos años, ¿sí? Tanto en lo que es la reducción de su tamaño, como se puede ver acá, como en la reducción de las complicaciones, puntualmente trombosis, sangrados. Algo que quería mencionar, que uno ve hoy en día prácticamente en la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que digamos ahí figuran todos los pacientes que se van registrando en el mundo con trasplante cardíaco. Se ve que prácticamente en 50% de esta población de pacientes se trasplantan en una situación de emergencia. Eso habla de que cada vez los pacientes se están trasplantando en un estadio más avanzado, más graves. Respecto a eso, bueno, lo que comentaba de los dispositivos, hay muchos estudios que han mostrado beneficio. Obviamente que estos dispositivos tienen la limitante principal de lo que es el recurso económico. Son dispositivos muy caros y todavía lo que es Latinoamérica, si bien se han implantado, son dispositivos muy, muy caros y al momento no es algo que tengamos a la facilidad todos los días. Respecto al último estudio que salió, fue el Momentum 3, que se comparó el HeartMate 2 con el HeartMate 3, que hubo beneficios con respecto a este último dispositivo, sobre todo a disfunción del equipo y al riesgo de trombosis. Respecto al trasplante cardíaco, la idea es no hablar de contraindicaciones e indicaciones de trasplante cardíaco, sí pensarlo como una opción terapéutica más en esta población de pacientes. Muchas veces que los pacientes se trasplanten en emergencia, casi el 50% de la población, es porque quizás nosotros, los cardiólogos, los que trabajamos día a día con esta población de pacientes, no pensamos como una opción más el trasplante cardíaco, o la pensamos justamente como lo es, ¿no? Una opción dentro de todas las opciones terapéuticas y una de las últimas opciones, o el último, justamente como vimos, el último escalón de lo que es la estrategia terapéutica, pero tenemos que pensarlo y pensarlo a tiempo, porque muchas veces cuando los pacientes se derivan tardes, ya con hipertensión pulmonar, con múltiples comorbilidades asociadas a su miocardiopatía avanzada, justamente esto nos lleva a que terminen trasplantándose en emergencia y mucho más graves. Pensarlo y tenerlo en mente como una opción terapéutica más. Obviamente es una opción terapéutica más y no es la mejor opción para todos los pacientes, por eso es muy importante la adecuada evaluación pre-trasplante cardíaco. En nuestro centro tenemos 573 pacientes con trasplante cardíaco, la gran mayoría se trasplantaron en condición de emergencia, en situación de emergencia. Esto como para mencionar, se está evaluando hoy en día no solamente lo que es la perfusión ex vivo de trasplante de corazón y pulmón, sino que este dispositivo que se ha comenzado a utilizar sobre todo en Europa y en algunos centros en Norteamérica, es un dispositivo que lo que nos permite es una isquemia fría controlada, y quizás ponga en discusión el tiempo de isquemia fría que nosotros tenemos de 4 horas por lo menos en trasplante cardíaco. Quizás con este dispositivo, isquemia que nos permite tener una isquemia fría controlada, estos tiempos los podamos prolongar un poquito más y también así podamos aumentar lo que es el pool de pacientes, de donantes, que es muy escaso, y eso es una de las limitantes también. Solamente para mencionar que en insuficiencia cardíaca avanzada, este artículo es muy interesante, pensar como opciones terapéuticas el trasplante cardíaco y los dispositivos de asistencia. Y algo que quiero mencionar es que todo esto que vengo hablando desde el comienzo de mi charla no funcionaría y no tendría éxito si no tenemos lo que es una unidad de insuficiencia cardíaca. Esto se tiene que manejar con un equipo multidisciplinario, no solamente están los médicos, cardiólogos clínicos y los cirujanos, sino que también es importante que haya un equipo de enfermería, de asistencia social, de psicología, lo que son las unidades de insuficiencia cardíaca para evaluar los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Poder detectar de esta forma a tiempo los pacientes candidatos a trasplante cardíaco o una terapia de asistencia, aquellos que quizás vayan a cuidados paliativos. Es muy importante el seguimiento en forma integral del paciente, porque son pacientes con múltiples comorbilidades y no es solamente focalizarnos en el corazón, sino que es importante el manejo integral y multidisciplinario de estos pacientes. Esto es del programa del Hospital del Mar. España es uno de los, sabemos, de los países que va a la vanguardia en lo que es trasplante cardíaco y lo que es las unidades de insuficiencia cardíaca. De hecho, se originaron en España, en Europa, y en realidad este protocolo se extrapoló del protocolo que ya había armado en toda la historia de trasplante cardíaco, ¿sí? Esta estructura de la organización de la unidad
se extrapoló hacia insuficiencia cardíaca desde lo que eran los programas previos de trasplante cardíaco, así un poco fue el origen. Si uno ve las guías, tanto europeas como americanas, mencionan que se recomienda un manejo multidisciplinario en esta población de pacientes, ¿sí?, con insuficiencia cardíaca avanzada. Nosotros tenemos un hospital de día que funciona hace aproximadamente 3 años, en el que hacemos infusión de diuréticos endovenosos, de inotrópicos y infusión de hierro endovenoso también. Lo que uno tiene que intentar es que este circuito no se corte, ¿sí? Por eso un manejo integral y multidisciplinario, ¿sí? Que el paciente tenga un circuito y un continuo desde la internación, el hospital de día, el control posalta a la semana. Si pudiéramos tener las 48 horas una llamada, como también nos figuran aquellos programas de enfermería a nivel español, una llamada por el enfermero para ver cómo estuvo el paciente, los síntomas, el peso, los registros de presión arterial, el consultorio de insuficiencia cardíaca y lo que es el seguimiento telefónico. Esto seguramente, si se pudiera organizar y funcionara, digamos, a la perfección, nos evitaría muchas internaciones y concurrencias de los pacientes al departamento de emergencias. Algo que también quería mencionar, justamente como decía al principio de mi charla, insuficiencia cardíaca avanzada tiene al menos que cumplir con 4 variables y entre ellas está la FEI, pero no solamente no lo es toda la fracción de eyección, sino sobre todo la clase funcional, la calidad de vida que está teniendo ese paciente y las pruebas funcionales y cómo responde este paciente al ejercicio. La insuficiencia cardíaca avanzada, si bien está la FEI considerada obviamente en su definición, no todo es fracción de eyección preservada y hay pacientes que están con un estadio muy avanzado en su insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sabemos que el diagnóstico es complejo, por eso hay múltiples scores en esta subpoblación de pacientes, justamente porque son pacientes, es una población muy heterogénea y pacientes con múltiples comorbilidades asociadas. Lo que se cree que en realidad se vio que el sustrato de fondo en esta, digamos, patología, sobre todo por todas las comorbilidades asociadas que tienen, es la inflamación aguda y la inflamación crónica en esta población de pacientes, y también sabemos que es escasa la evidencia en lo que es la efectividad terapéutica, ¿sí? Se han hecho muchos estudios para diferencia de la fracción de eyección deteriorada en esta población de pacientes, la mayoría de los estudios han sido con un resultado neutral. Esto solamente como para mencionar y ya ir cerrando, los principales estudios que se han hecho en pacientes con fracción de eyección reducida que han mostrado beneficio en los últimos años, como yo les comentaba, bueno, Plererone y Bavradine, lo que es el Paradigm, lo que es Sacubitril del Sartán y las glifosinas de la mano de Darapa y glifosina, que fue la inicialmente estudiada. Y un poco como para cerrar la charla y mensajes para poder llevarnos a casa, intentar siempre derivar a tiempo a los pacientes, evaluar los pacientes que ya están optimizados con un tratamiento farmacológico según las guías y no logramos estabilizar la clase funcional, la clínica, o vemos que ya están comenzando a deteriorar o tienen daño orgánico, renal y o hepático. Pensar en estos pacientes en las opciones de tratamiento, tanto sea trasplante cardíaco como dispositivos de asistencia, y lo más importante, si estamos en algún centro periférico, la derivación a un centro de mayor complejidad, justamente para poder evaluarlos a tiempo, y la importancia de las creaciones de las unidades de insuficiencia cardíaca y del manejo multidisciplinario de estos pacientes, ¿sí? Un poco, bueno, este es el equipo nuestro de insuficiencia cardíaca, y una frase que a mí me gusta mucho es que un buen médico es quien trata las enfermedades, pero un gran médico es quien trata al paciente que padece las enfermedades. Y creo que insuficiencia cardíaca avanzada es justamente eso, es un manejo en equipo y multidisciplinario, y el paciente tiene múltiples comorbilidades asociadas a su patología cardíaca ya crónica. Muchas gracias.